Bienvenidos de vuelta a su canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una historia que va a hacer que todos sus corazones den un vuelco. Vamos a destapar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, o mejor dicho, bajo una clave de móvil. Sí, lo han leído bien en el título, El amor de Kerem y Hande, descubierto con su clave de móvil. Una historia digna de una telenovela turca, y como saben, a nosotros nos encantan. Antes de sumergirnos en este torbellino de revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles lo mejor. Ahora, vamos a lo que vinimos. Ustedes saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía. Sus personajes en Senkal Camp conquistaron al mundo entero, y desde entonces, sus seguidores han estado esperando ansiosamente, soñando con que esa química mágica que vimos en pantalla se trasladara a la vida real. Y, déjenme decirles, parece que esos sueños podrían estar más cerca de convertirse en realidad de lo que imaginábamos. Durante mucho tiempo ambos actores han mantenido su relación en un segundo plano, alimentando rumores y especulaciones. Se les veía juntos, se rumoreaba su romance, pero nunca hubo una confirmación oficial, ni un sí somos pareja. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. La verdad es que el mundo del espectáculo turco y en general, es un campo de minas para las parejas de celebridades. La presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede ser abrumador. Y Kerem y Hande, que son dos personas extremadamente populares, han navegado estas aguas con una discreción admirable. Se respetaban mutuamente, se apoyaban en sus proyectos, se defendían en redes sociales cuando era necesario, y cada aparición juntos, ya fuera en eventos o en publicaciones casuales, era analizada al milímetro por sus fans, buscando esa señal inequívoca de amor. Pero, ¿cómo se descubre algo tan íntimo, algo que se supone que está protegido? Pues a veces la tecnología, o más bien, la falta de precaución con ella, puede ser la que desvela los secretos mejor guardados. Imaginen la escena, un momento de descuido, una necesidad de acceder al teléfono, y ¡voila! El amor queda expuesto. Y esto es exactamente lo que se cree que ha sucedido en el caso de Kerem y Hande. Los detalles son, bueno, escasos porque, como siempre, las fuentes directas prefieren mantener un perfil bajo. Pero lo que ha trascendido en los medios y lo que se comenta en los foros de fans es que todo se relaciona con una clave de móvil. Se dice, y aquí entramos en el terreno de la especulación pero con fundamento en lo que se ha viralizado, que en algún momento, ya sea por necesidad o por un gesto de confianza, uno de los dos tuvo acceso al teléfono del otro. Y al desbloquearlo, se encontraron con una serie de pruebas irrefutables de un romance. ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, piensen en lo que uno guarda en su teléfono cuando está enamorado, mensajes cariñosos, fotos compartidas, tal vez notas de voz tiernas, o incluso contactos guardados bajo apodos significativos. La información que ha llegado a nuestros oídos sugiere que no se trataba de una simple amistad o de compañeros de trabajo. Era evidencia de un afecto profundo, de una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Hay quienes sugieren que fue un amigo cercano, o un miembro del equipo, quien accidentalmente vio la pantalla del teléfono. Otros, y esta es la teoría que más fuerza ha cobrado, apuntan a que fue en un momento de descuido o de extrema confianza que la clave fue compartida, y al desbloquearlo, la evidencia saltó a la vista. No estamos hablando de algo forzado, ni de un hackeo malintencionado. Más bien, parece un accidente feliz, o infeliz para quienes querían mantenerlo en secreto, que sacó a la luz lo que ya muchos sentían en el aire. Lo fascinante de esta historia es cómo algo tan aparentemente insignificante como una clave de móvil puede desvelar una relación que hasta ahora se había mantenido con mucho cuidado. En la era digital, nuestros teléfonos son extensiones de nosotros mismos, guardan nuestra vida privada, nuestros pensamientos más íntimos y, por supuesto, nuestros sentimientos. Y para una pareja de celebridades, esto puede ser tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque permite mantener una conexión íntima a pesar de las agendas apretadas y las distancias, y una maldición porque un pequeño descuido puede exponerlo todo. La reacción de la gente, como era de esperar, ha sido una explosión de alegría y emoción. Los fans de Kerem y Hande, que han sido testigos de su historia desde
El principio, están encantados. Han estado apoyando su posible relación, deseándoles lo mejor, y esta revelación, aunque indirecta, les ha dado la confirmación que tanto anhelaban. Los comentarios en redes sociales son un hervidero de felicitaciones, de él lo sabía, de que viva el amor. Es un recordatorio de lo mucho que el público se involucra con las vidas de sus ídolos, y de cómo sus historias, incluso las más privadas, pueden generar tanta conexión emocional. Por supuesto, como en todo, hay voces escépticas. Algunos dirán que esto es solo un rumor más, una invención de la prensa para generar clics. Pero cuando una historia como esta tiene tantas piezas que encajan, y se basa en lo que la gente comenta y lo que trasciende en medios que suelen estar bien informados, es difícil descartarla por completo. Además, el comportamiento reciente de Kerem y Hande, las miradas cómplices en entrevistas conjuntas, los gestos de apoyo mutuo, todo parece indicar que hay algo más que una amistad entre ellos. Y esta clave de móvil, lejos de ser algo vergonzoso, podría interpretarse como un acto de profunda confianza. Compartir la clave de tu teléfono es una señal de intimidad, de que no tienes nada que ocultar a la persona que amas. Es un símbolo de que están construyendo una relación basada en la honestidad y la transparencia, algo que en el mundo de la fama no siempre es fácil de mantener. Piensen en las implicaciones. Si esta historia es cierta, significa que Kerem y Hande finalmente han dado ese paso, han decidido dejar de esconderse y abrazar su relación públicamente, o al menos, han dejado que el mundo se entere a través de esta peculiar anécdota. ¿Qué significa esto para sus carreras? Probablemente una oleada de apoyo de sus fans y tal vez, incluso nuevas oportunidades. El público adora las historias de amor reales y la de Kerem y Hande con este toque de misterio y tecnología, es sin duda una de ellas. La verdad es que esta historia nos enseña mucho sobre las relaciones en la era digital. Nos recuerda la importancia de la privacidad, pero también cómo la tecnología, a veces de forma involuntaria, puede ser un catalizador para la verdad. Y en este caso, una clave de móvil ha servido como la llave que abrió la puerta a la confirmación de un amor que muchos esperaban. Ahora, para ir resumiendo, mis queridos seguidores, hemos explorado el fascinante misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de cómo los rumores de su romance, que han sido una constante, podrían haber sido finalmente confirmados gracias a un detalle inesperado, el acceso a la clave de móvil de uno de ellos. Hemos especulado sobre las pruebas que se encontraron y sobre cómo esta revelación, aunque indirecta, ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de sus fans. Hemos reflexionado sobre la importancia de la confianza en una relación y cómo, en la era digital, nuestros dispositivos pueden revelar nuestros secretos más íntimos. En definitiva, parece que la discreción de Kerem y Hande ha llegado a su fin, y lo ha hecho de una manera muy particular y moderna. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de chismes y revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta historia es cierta? ¿Qué les parece la idea de que una clave de móvil haya sido la que desvelara su amor? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo, los leo con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayéndoles las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.